Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sin duda alguna que el 2019 deja un panorama geopolítico y económico conflictivo y de gran dinámica social para América Latina, que se vislumbra complejo y lleno de incertidumbre por el enfrentamiento de fuerzas antagónicas que mueven y dividen al hemisferio occidental. Con respecto al 2018, este año se signó por el desarrollo de elecciones presidenciales en Argentina, Bolivia y Uruguay, con diferentes resultados en cada una de ellas. Situación política a las que se suman desafíos económicos y sociales, además de la problemática migratoria continental que obligó al replanteamiento del tema migratorio por los Estados Unidos, que obligó a México, Guatemala, El Salvador y Honduras a imponerse el rótulo de tercer país seguro como demanda del presidente Donald Trump. Analistas nacionales como extranjeros han esperado los resultados electorales en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, las mayores economías de la región donde partidos de derecha lograron aupar posiciones de poder. No así en Chile, donde históricas protestas por demandas sociales y económicas lograron debilitar al gobierno de Sebastián Piñera. Argentina tuvo un giro a la izquierda con el gane de Alberto y Cristina Fernández. En México, Andrés Manuel López Obrador consolidó expectativas políticas, diplomáticas y económicas propuestas por su gobierno. En Uruguay, donde el Frente Amplio lleva 3 elecciones consecutivas ganadas, hoy se acerca a una segunda vuelta electoral que, considerando el balance de fuerzas, podría significar la salida de la izquierda del poder. Este año 2019 también marca una serie de visitas de misiones del Fondo Monetario Internacional en el cumplimiento de las cuentas públicas locales, luego de endeudamientos solicitados por naciones como Honduras y Argentina a cambio de recortes y políticas austeras. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, contemplan que la economía hondureña experimentará en 2020 un crecimiento de entre 3 y 3.4%, cifras que el Foro Social de la Deuda Externa y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ponen en duda, ya que más bien avisoran recesión y contracción económica para el próximo año. Para Honduras, el panorama político en el futuro inmediato se muestra complejo y delicado, con una posición inquisitiva demandando la renuncia del gobernante en medio del juicio contra su hermano en una corte de Nueva York por su presunta implicación en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. A nivel interno se gesta un proyecto de alianza de oposición conformada por el Partido Liberal, Libertad y Refundación y el expresidenciable Salvador Nasrallah con su partido en formación Salvemos Honduras. El bando liberal, la agrupación política más antigua del país, se muestra fraccionado, particularmente en su bancada en el Congreso Nacional, pero con afanes de mejorar su posicionamiento de cara a las elecciones generales de noviembre de 2021. El Partido Nacional, por su parte, se muestra unido, pero muestra desgaste político por el juicio contra el hermano del mandatario en Nueva York, como por las contradicciones en el ejercicio del poder que detentan desde 2010 con el ascenso de Porfirio Lobo Sosa al poder. Sin embargo, su estructura sigue siendo la mejor organizada del país, a pesar de las críticas de figuras como Lobo Sosa, su hijo, el diputado Jorge Lobo, y el de Roberto Ramón Castillo Callecas, al frente del monarca. Asimismo, algunas fuerzas políticas minoritarias podrían desaparecer del escenario electoral, debido a un proceso de reformas electorales en el que están imbuidos el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libertad y Refundación, que busca llevar transparencia y confiabilidad a los sufragios generales. En fin, el panorama de complejidad e incertidumbre no solo llevan fuertes señalamientos al sistema democrático y a la clase política, también al corazón del sistema, el modelo económico en boga, que es predominante neoliberal, como palpita en los reclamos y protestas populares en Ecuador, Chile, Haití y Honduras. Buenos días, bienvenidos hoy lunes 11 de noviembre del 2019.
Listos para llevar una entrevista más con 3 distinguidos panelistas. Vamos a hablar de la política latinoamericana y de lo que ocurre, por supuesto, en Honduras. Está aquí a mi derecha. Primero saludo a don Olman Valladares. Don Olman, bienvenido, un gusto que esté aquí. Muchas gracias, don Raúl. Un gusto. Orden, es un placer estar con ustedes. Don Juan Carlos Barriento, abogado. Muchas gracias, Raúl. Gracias por invitarme. Y el analista catedrático universitario, dirigente de la UPN, pero Motagua de corazón también, Julio Navarro. Julio, ¿cómo gracias, estás? encantado de estar aquí, Raúl. Alegra verte. Con 2 distinguidos señores. Bien, ya vieron la introducción. Argentina tiene un nuevo presidente, Alberto Fernández. Algunos dicen, bueno, Cristina Kirchner es la vicepresidenta. Si se pelea Alberto Fernández con Cristina Kirchner, creo que va a tener problemas. En Bolivia, Evo Morales sigue aferrado al poder. En Uruguay se habla, van a segunda vuelta, la izquierda podría perder el poder. Lenín Moreno con grandes problemas. Piñera, que ganó con un montón de votos, dijo que no va a renunciar, que va a seguir porque él se debe a esos votos. López Obrador en México y Bukele, que le acaba la semana pasada acaba de sacar a la representación de Venezuela en El Salvador, los sacó del país. Don Olman, ¿cómo analiza lo que pasa en Latinoamérica? ¿Sigue siendo Estados Unidos el eje que determina la política en Latinoamérica y en Centroamérica? Gracias, Raúl, y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Buenos días. Raúl, la verdad es que América Latina ha estado experimentando unos virajes muy interesantes en los últimos años. Tuvimos que cuando el presidente Chávez en Venezuela empezó con su movimiento y creó nuevas organizaciones regionales, hubo cambios y hubo virajes precisamente a la que se ha dado en llamar la izquierda latinoamericana. Pero en el transcurso de los años pasados, la muerte de Chávez, que debilitó precisamente el movimiento internacional, Maduro no tenía ni tiene el carisma que tenía Chávez, no empujaba a los países latinoamericanos a su modelo, y el descalabro económico de Venezuela empezó a provocar en la América Latina un regreso a lo que se ha dado a llamar las derechas. Igual le ocurrió a Brasil con el presidente Lula, que abrazó precisamente la política del siglo XXI, y no digamos Kirchner en Argentina, y Correa en Ecuador, Evo Morales, que ha sido un hombre no tanto así ideológicamente de izquierda ultranza, sino que más que todo con una política orientada a proteger el indigenismo de Bolivia, que es un país con características étnicas muy interesantes, muy diferente al resto de la América Latina. Hoy estamos viendo que hay un regreso, pero es precisamente porque hay una frustración general. En la América Latina se está dando, porque tanto los gobiernos de izquierda como los llamados gobiernos de derecha no han sabido cumplir y no han podido cumplir con las promesas que se le han hecho a los pueblos en las campañas electorales. Chile, por ejemplo, mire usted lo que está ocurriendo en Chile. Chile, que es un país con los más altos índices de bienestar, si se quiere, altamente educado. Se ponía de modelo a Chile. Con un sistema de salud de primera línea. Sin embargo, el problema del pueblo chileno es que el pueblo chileno escaló ciertos niveles altos de bienestar, y obviamente esa clase media de repente alcanza niveles de insatisfacción y quiere más todavía. Los modelos donde hay mucho subsidio, donde hay mucho apoyo de índole social, tanto en salud como en pensiones para los mayores, la educación gratuita, aunque en Chile no ha sido muy gratuita del todo, pero eroga, compromete una cantidad de fondos y de recursos que de repente los países y los gobiernos no están capaces de sufragar. Eso nos debe servir de modelo a nosotros en Centroamérica, porque hemos pasado o estamos pasando más o menos el mismo patrón de incoherencias, si se quiere, administrativas,
nos embarcamos en el populismo, que ya se nos había advertido durante muchos años, tengan cuidado con la exageración de los subsidios, pero los gobiernos débiles tienden al subsidio, tienden a la bonificación, tienden a los apoyos masivos, de una manera de conquistar el favor popular. ¿Qué pasó en Chile? Mire ahí, si pones la toma de nuevo, nunca había visto una protesta masivo, en Santiago como esa. Y eso que usted está viendo es clase media chilena, ¿verdad? Ahora, en ese movimiento... Ese es un buen punto, porque aquí en Honduras la clase media, bueno, muchos dicen que ya desapareció. Miren la clase media de Chile. Sí, claro. Y obviamente también, Raúl, en esos países los residuos de lo que eran las izquierdas tradicionales de los años 70 y 80 todavía están vigentes. Y de ahí que usted, cuando recibe noticias de parientes o amigos chilenos, le dicen que el gran peligro es que se infiltra el radicalismo político y que en esos países ha sido muy duro, al punto pues, recordemos que los movimientos radicales de izquierda en Uruguay, los Tupamaros, el Sendero Luminoso, los movimientos guerrilleros de Argentina, que fueron muy sangrientos, los colombianos igual, y en Venezuela, que lo que pasa es que nos olvidamos que Venezuela tuvo un periodo muy difícil también, un poco antes de la llegada de Chávez. La guerrilla venezolana estaba viva, como estuvo viva en todas partes de América Latina. Entonces, esta es una tendencia. Diosdado Cabello, hace una semana, anunció que estas eran brisas bolivarianas. Permítame un momento, búsquenme, bueno, pero primero poneme la cita de Maduro, que habla de Honduras, luego lo que está hablando don Goldman, poneme ahí a la cita de Maduro, el Despierta Honduras, ponela por favor. Ahora, de aquí a allá, ¿qué hacer? Mantenernos en contacto, comunicarnos, producir videos de diversos signos. Yo los sigo a muchos de ustedes en Twitter y veo sus videos. El video de los necios allá de Gilberto en Honduras. Mi saludo al pueblo de Honduras que está en las calles luchando por su libertad. Honduras despierta, Honduras levántate y anda. ¡Que viva Honduras! ¡Que viva el pueblo de Morazán! Yo siempre veo los videos que hace Gilberto, por ejemplo, de los necios de Honduras. Entonces. Bueno, ya ante tantas declaraciones no se necesitan recurrir a muchas pruebas. Enfóquenme la cara al abogado Barrientos. Bien, don Olva, entonces. No, ha manifestado que... Próximo canciller de un gobierno de transición. Ahora bien, Diosdado, yo interpreto que Venezuela necesita soltar vapor interno. Una de las maneras de soltar vapor interno, incluso para distraer un tanto al gobierno norteamericano que le afloje las tuercas, es precisamente apoyar los movimientos de esta naturaleza en todos lados. O sea que no nos extraña que pueda haber mano venezolana. Lo que sí es interesante, es curioso, que Venezuela ya perdió su capacidad financiera. Yo entiendo que ahora incluso los subsidios y las mesadas que se mandaban a Honduras en un tiempo dejaron de venir. O sea, quiere decir que los cónsules oficiosos en este país ya no están con esa válvula de oxígeno que les ayudaba a sobrevivir anteriormente. Pero es interesante, ojalá que el continente no entre en una nueva onda de desgaste, porque el mundo gira de otra manera ahora, y en la medida en que nosotros vayamos destruyendo las instituciones y destruyendo lo poco que nosotros entendemos como democracia, va a ser muy difícil levantarnos. Abogado Barrientos.
Yo creo que, Raúl, nunca como ahora tiene vigencia aquella famosa sentencia que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo veo esta situación, por ejemplo, en Argentina, que los creadores del problema económico, que es el más fundamental en Argentina, fueron los Kirchner. Ellos fueron los que crearon el problema económico en Argentina. Y precisamente por eso el pueblo argentino se volcó a las urnas y elige a Macri. Pero de una manera inexplicable viene y se dan vuelta. No, pues que Macri no pudo resolver toda la problemática económica que dejaron los Kirchner, ¿verdad? Porque primero estaba Néstor y después Cristina. Y a Cristina se le acusó inclusive de actos de corrupción. Inclusive tiene todavía problemas judiciales. Tiene problemas judiciales, los hijos también. Sin embargo, el pueblo argentino viene y da vuelta de timón y vuelven a caer en las manos de los mismos que crearon el problema. Como que si estos van a resolverle el problema. Que me corrijan el dato, pero el otro día escuché que hay 10 millones de pobres en Argentina. No, es que pobres hay en todos lados y en Estados Unidos hay pobres también. Es decir, aquí el asunto es de que estamos observando en Latinoamérica un fenómeno y es que los pueblos cansados y desesperados de su problemática económica vienen y tratan de que si están con un gobierno de derecha, creen que el falso populismo que les ofrece la izquierda va a ser la solución a sus problemas. Y entonces vemos ese vaivén de que en Argentina primero estaban con la izquierda trastocó totalmente el sistema económico de los argentinos, se van a la derecha y después vuelven ahora otra vez a la izquierda. Lo mismo está pasando en Uruguay, en Chile igual, el mismo fenómeno. Primero estaba la señora Bachelet, de izquierda, y después votan por Piñera como presidente, allá tienen por lo menos más cultura política, se reúnen inmediatamente a un desayuno después del triunfo de Sebastián Piñera. Piñera es un tipo millonario, una persona que conoce perfectamente el manejo de lo que es el libre mercado. Chile ha sido una de las economías más prósperas que han habido en el continente americano, producto del golpe de Estado de Pinochet en el 73 a Salvador Allende. Se produce allá una situación donde se ahoga totalmente la oposición política e inmediatamente se empiezan a desarrollar otros polos económicos. Pero ¿cuál es el problema de Chile? El problema de Chile es de que la brecha de lo que con este capitalismo exitoso ganan los ricos es demasiado frente a lo que gana la clase media, que es muy poco. Imagínense que en Chile, con esa prosperidad económica que tienen, el salario mínimo es de $454. Luego, tienen una formidable educación, pero ¿qué pasa? Abogado, pero acabé de relatar algo que es similar a Honduras. Que los ricos aquí ganan un montón. No, pero no podemos comparar la economía chilena, la pujanza que tienen ellos. No, yo me refiero a que los ricos ganan mucho y la clase media allá. Fíjese que en Chile el gran problema es de que hay una fabulosa sistema educativo, pero el sistema educativo privado, por ejemplo, la Universidad Católica en Chile es carísima y no puede la clase media acceder a ese tipo de educación porque es demasiado cara. Entonces, allá vemos nosotros de que hay demasiado enfoque a que los ricos se vuelvan más ricos, como decía Oscar Nájera, ¿verdad? Que la solución para eliminar a los pobres es que los ricos se vuelvan más ricos. Y en ese sentido, eso provoca una tremenda insatisfacción social porque la gente se desespera y dice, salimos del esquema de la izquierda que no manejaba muy bien las cosas, pero estamos cayendo otra vez en el esquema de la derecha y este millonario que nos gobierna lo que está haciendo es impulsando a que los ricos ganen más y que nosotros continuemos estancados a pesar de que el país es un país que tiene una tremenda economía que es de las mejores del continente americano. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador estaba bajo un esquema de izquierda con Correa y después la gente empieza a caer en la realidad de que ese sistema no les gusta y entonces se vuelven para la derecha con Lenín Moreno, que era vicepresidente de Correa. Y Lenín Moreno se le da vuelta a la izquierda, se le da vuelta al mismo Correa y empieza a desarrollar otro tipo de gobierno. Yo lo que estoy viendo aquí es que
que los rescoldos de las izquierdas latinoamericanas están tratando de agitar el sistema político económico de los países donde gobernaron para volver otra vez, enamorando a la gente y diciéndole si nosotros llegamos, nosotros le vamos a resolver a usted su problema. Porque la derecha lo único que hace es hacer más ricos y crear y fabricar más pobres. Luego, en México, acordémonos que Manuel Andrés López Obrador era el eterno candidato presidencial, una persona muy querida en México, sobre todo en el Distrito Federal, del cual fue regente, que es como el alcalde de la ciudad, y él como regente, fíjese que un dato curioso, pidió que se hiciera en el Distrito Federal un plebiscito para que los habitantes de la Ciudad de México votaran si querían extenderle a él el mandato como regente de la ciudad. Y se dio una votación del 85% votando a favor de él, algo totalmente inédito dentro de la política mexicana, porque nadie había alcanzado esos altos niveles de popularidad, ni aún en la época de oro del PRI. Entonces era lógico suponer de que frente a esta situación mexicana, él tenía forzosamente que ganar la elección porque tenía ese apoyo popular. Y ya en el poder no ha demostrado ser un izquierdista ultranza, ni tampoco una persona que no pueda ser razonablemente un político hábil. Vea usted la relación que ha mantenido con Trump en Estados Unidos, cómo ha logrado frenar las amenazas de Donald Trump y cómo ha logrado configurar una buena vecindad, inclusive con nosotros, porque nos ha ofrecido su ayuda incondicional para temas agropecuarios, etcétera, y creemos nosotros que él está tomando una postura un poco más sensata en su gobernanza en México. Luego, en Nicaragua, nosotros tenemos la prueba palpable de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Ya Ortega está en su tercer o cuarto periodo de gobierno, allá prácticamente los partidos de oposición no existen. El Partido Liberal Nicaragüense, que era de los más fuertes, prácticamente ha quedado ya casi disuelto. El único rescoldo que había con Arnoldo Alemán terminó pactando con los sandinistas para que le suprimieran la sentencia que tenía por actos de corrupción, y Ortega libre y soberanamente se da el lujo de aguantar esos vendavales de protesta que hubieron en Nicaragua, los aniquiló, no fue que los contuvo, los aniquiló. La OEA llegó ahí a tratar de intervenir, que la violación de los derechos humanos, que el cierre de periódicos importantes, el señor Chamorro de la Prensa, que es uno de los periódicos insignes de Nicaragua, quejándose del ataque virulento que hay contra los medios de comunicación. Y ahí está Ortega con su esposa, doña Rosario, mandando y gobernando en Nicaragua. Vemos en El Salvador el mismo viraje. Estaba Arena, partido de extrema derecha, después el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de extrema izquierda, porque vamos de extremos a extremos. Y igual, ¿qué hizo la izquierda en El Salvador? Un desastre de gobierno, una economía totalmente deteriorada, El Salvador subsistiendo únicamente con las remesas que mandan los millones de salvadoreños que están en Estados Unidos, y esta gente con actos de corrupción de ambos lados, porque Antonio Saca corrupto, el presidente Francisco Flores corrupto y no va a la cárcel porque se muere en medio del juicio, y de repente vemos que Mauricio Funes, un outsider de la política porque era un locutor de una emisora salvadoreña de la ISU de El Salvador, de repente salta con el patrocinio del Farabundo Martí a la presidencia de El Salvador y resulta tremendo delincuente que ha hurtado más de 400 millones de dólares, y para no enfrentar la justicia se ha ido a refugiar donde Ortega en Nicaragua. Y entonces viene ahora y el pueblo salvadoreño desesperado porque están cansados de la derecha, están cansados de la izquierda, de repente vienen y van y votan por Nayib Bukele, que es una persona que surgió precisamente dentro del Frente Farabundo Martí, lo expulsan del frente y termina con una candidatura prácticamente que no es ni de izquierda ni de derecha, porque no está ni con Arena, ni está tampoco con el Farabundo Martí, y gana abrumadoramente las elecciones, con una actitud impulsiva, irreverente,
como la que tiene Nasrallah aquí en Honduras o como la que tenía Donald Trump en Estados Unidos. Y eso le ha ganado y le ha generado simpatías. El tipo no usa corbata, anda de manera informal, hasta en la toma de posesión andaba de manera informal. Y a la gente aparentemente eso es lo que le gusta. Aquí en Honduras, Raúl, están marchando desde el 2009. Desde el 2009 andan rayando con grafiti las calles, van a rayar la catedral al centro de Tegucigalpa, destruyen propiedad privada, han agarrado jeriza contra ciertos negocios de comidas rápidas, como que sí son los culpables de la crisis en Honduras. No tienen propuesta, no tienen de manera alguna iniciativa de decir, mire, si yo llego al poder voy a convertir Honduras en un emporio de riqueza porque voy a mejorar esto, lo otro. No, el único estribillo que tienen es fuera jo. Fuera jo es lo único que saben decir. Y se ha exacerbado, como decía la introducción, la crisis a raíz del juicio del hermano del presidente, donde se ha mencionado que se han recibido dineros sucios del narcotráfico en campañas políticas. Esto no es extraño. Aquí se pidió en múltiples oportunidades de parte de una ONG muy famosa que se depuraran las planillas, porque habían diputados del Partido Liberal, del Partido Nacional y del mismo Libre involucrados en esos temas, alcaldes involucrados en esos temas. Y todo eso se oía, se rumoraba, pero nadie decía nada, nadie hacía nada, hasta que surge ese juicio en Nueva York. Ahora todo el mundo habla. Y mire, lo más irónico, que uno de los mencionados que recibió $1 millón allá, anda pidiéndole al Congreso que lo investigue. Me parece a mí que es un cinismo sin igual. Andar tratando de darse baños de pureza cuando uno es el señalado también en esos actos de corrupción. O decir que él no sabía que el desastre del Seguro Social estaba pasando o que no lo podía decir porque venía el proceso electoral. Entonces, esas cosas son las que exacerban a la clase política frente a una división que hay de la oposición que se mantiene porque en la actual oposición hondureña hay una lucha tremenda de egos. Hay 3 ególatras manejando los partidos de oposición, personas que creen que son insustituibles. Hay uno que pasa rogando que por favor le den la presidencia de la República porque todavía dice que él ganó, que él es el presidente electo. El otro les da cuerda y les dice, sí, vos sos el presidente electo, pero cuando van a Washington a quejarse no va con ellos, él se queda aquí. Y cuando se reúnen de lo único que hablan es que hay que hacer un paro y que hay que ver de qué manera se van a quemar llantas para sacar a Jo. Y a Jo no lo van a sacar con marchas, ni lo van a sacar tampoco con el estribillo de fuera Jo. Aquí definitivamente no es Chile. Aquí no vamos a ver una marcha multitudinaria como la que ha pasado ahorita en la introducción. Aquí tenemos que ingeniar formas nuevas de poder sacar al Partido Nacional del poder, porque mientras esta oposición se mantenga así, mientras el Partido Liberal esté manejado por un ingenuo que se exacerba por todo, que se enoja por todo y que cree que solo él tiene la razón y que cree que el Partido Liberal es un ITEC y que lo va a manejar como rector, donde el Partido Liberal ha sido un partido de disidentes, un partido acostumbrado donde la gente expresa lo que piensa, un partido donde han habido toda la vida corrientes que han sido antagónicas, pero que a la larga han ido unidos a procesos electorales. Imagínense que este señor no puede ni unir al Partido Liberal y por primera vez en el Congreso, desde que yo me acuerdo, desde la época de Suazo, el Partido Liberal tiene 2 bancadas en el Congreso, 2 bancaditas, frente a la oposición. ¿Qué tipo de credibilidad vamos a tener como partido frente a la opinión pública, frente al pueblo hondureño? Ese es el problema que tenemos, Raúl. Desafortunadamente, estamos ya prontos al nuevo proceso electoral y con todo el desgaste que tiene el Partido Nacional, con todo y la problemática del hermano del presidente, el Partido Nacional, como decía en la introducción, es un partido vertical, partido que no está acostumbrado al disenso,
partido que aunque las cosas no le gusten y no le parezcan a sus militantes, se callan la boca y se la aguantan. Los líderes del Partido Nacional, aun cuando sepan que sus dirigentes no están con ellos, no lo expresan a través de los medios de comunicación. Ahí los va a ver en las marchas que andan con banderitas ahí, aunque por dentro se están muriendo de la cólera y de la insatisfacción. Pero esa organización que tienen de un 32% los hace de que ganen procesos electorales con minoría y que nosotros vivamos añorando esquemas como la segunda vuelta para poder unirnos y montarles maceta, y no vamos a poder. Porque con esos egos que hay de Narrala, con el ego que tiene Luis Zelaya, que se cree la bala que mató a Kennedy, o con el ego que tiene, por ejemplo, Manuel Zelaya, que anda en la bolsa del pantalón a libre, porque ese partido es de él anda ahí en la bolsa del pantalón. Él dice quién va, quién no va, quién va de candidato, quién no va de candidato, quién va de diputado, quién va de alcalde, cómo se gasta la deuda política. El señor decide todo, porque él es el dueño del partido. Entonces, frente a esa circunstancia, Raúl, tenemos que ver de qué manera vamos donde la Virgen de Suyapa para que nos ilumine, porque de otra manera vamos a tener aquí una, como decía el mismo Diosdado Cabello, vamos a tener una dictadura democrática. Julio, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu análisis y también Raúl, consideraciones de lo que ha dicho don Raúl, Olban y el abogado Barrientos? Hoy en día están sometidos a revisión las viejas categorías políticas con que hemos juzgado los movimientos sociales o movimientos políticos en América Latina. Mira, los conceptos de izquierda y derecha en estos momentos están totalmente superados. ¿Qué líder de izquierda va a ser capaz de mover a esa gente en Chile? No existe. ¿Qué consenso de Sao Paulo va a ser capaz de mover a los chilenos? No existe. Hoy hay otras categorías para analizar eso, y es el del pueblo contra las élites, porque la democracia no empató con el modelo económico. Y la democracia permitió en alguna forma educar a la gente, pero hoy el modelo económico no da espacio, no da cabida al ascenso social de esos sectores de clase media, principalmente en Chile. Así hay que analizar las cosas, porque si uno se va a la derecha y izquierda, por ejemplo, el abogado, usted ha hecho una buena expresión de un pensamiento de ultraderecha. Yo le pregunto a usted, dígame un gobierno de derecha en América Latina triunfante, exitoso en este momento. No existe. Colombia se está derrumbando. Costa Rica tiene problemas de liquidez terribles. Entonces, no es problema de derecha e izquierda, es problema del modelo económico que hemos venido construyendo en función de la democracia. Raúl, entre 2006 y 2014 por ahí, Ecuador, Correa, Bolivia, Evo Morales, Brasil, Lula, Venezuela, Chávez, que murió el 13 de marzo, creo, del 2015, Perú, recordás que estuvo, no recuerdo el nombre, Argentina, los Kirchner. ¿Los Kirchner de dónde surgen, abogado? Del corralito. Sí, del corralito. Del corralito. Perú, ¿Quién dejó ese corralito? Perón. Lo dejó un peronista llamado Menem. Carlos Menem. El mejor alumno que tenía el Fondo Monetario Internacional en Argentina, después de Pinochet. Sí. Ese modelo que no es problema de que los peronistas eran de izquierda o eran de derecha. Es la imposición de un modelo internacional de acumulación de capital a consta del sacrificio de los más educados, de las masas y todo eso. Y seguimos. En El Salvador, ¿quién estaba? FMLN. Hacía 12 años FMLN había entregado las armas y nadie se suponía que podía llegar. Si a Duarte, recuerda a don Olban, le limitaron para llegar porque lo consideraban un subversivo. Y era demócrata. Entonces usted tiene Nicaragua, está el Frente Sandinista, Chile, socialistas, Bachelet y Piñera sin rupturas. Piñera no rompió lo que Lagos en algún momento dijo. La gente nos dice que hay que hacer tal y tal cosa en Chile cuando la transición. Tienen razón, pero eso no es posible hacerlo. ¿Qué es lo posible hacer en Chile? Y entonces fueron gente muy inteligente que mediaron las diferencias que tenía el sistema. Honduras, ¿dónde estaba Honduras? Mel.
Pregúntele usted a los empresarios de Honduras si les iba bien con Mel Zelaya en la venta de productos, circulación y todo. Pregúntele a los banqueros, les iba mal, porque las tasas de interés en el gobierno de Mel bajaron y eso activaron la economía. Usted vea los decretos de Micheletti en cuanto llegó al poder. Quitó todos los decretos que regulaban el problema de la banca. Entonces, mire, somos extremadamente conservadores porque nos metemos en el problema ideológico. Le he hablado de 12 países, mire, arropados bajo lo que dicen el consenso de Sao Paulo, con un Chávez beligerante, con petróleo a $145, capaz de repartirlo en América Latina. El socialismo del siglo XXI, sin petróleo a 145 o más dólares, no es posible. Hoy la crisis que atraviesa Venezuela, pero que no se ha roto. Y usted hoy tiene un ridículo internacional que hay un presidente Guaidó que anda por todo lado. Los rusos y los chinos se ríen porque siguen haciendo sus grandes negocios con Venezuela, rusos y chinos. Y por eso es que Venezuela no cae, porque Venezuela ya entró en el equilibrio que hay entre chinos, rusos y norteamericanos. Entonces nosotros creemos que la izquierda va a votar la derecha, o que la derecha va a votar la izquierda, como ha pasado en este mapa, ¿qué le digo? Hoy de esos 12 que le he mencionado, ¿cuántos están con gobiernos que decimos que son de derecha? ¿Quiénes votaron a las izquierdas? Los votaron el pueblo, los votaron las masas, y hablo de pueblo y masas por Chile, que anda mucha gente educada ahí que no son masas, etcétera. Esa es la rebelión ante el modelo económico. Lo que usted decía, ¿cómo tenemos que en Chile el salario mínimo es de $430? O sea, unos 300,000 pesos chilenos. En Honduras es de $355. Pero ¿cuáles son las distancias en educación y sociales entre Chile y nosotros? No es comparable. Y entonces, mire, abogado, si nosotros creemos que los problemas de América Latina, y en el caso de Honduras nuestro, se van a resolver bajo una perspectiva de lo que es la izquierda y la derecha, estamos totalmente equivocados, porque hoy hay una fuerza social enorme que reclama espacios de sobrevivencia, que son los jóvenes, y eso no entienden si son derecha o son izquierda. Eso no los puede decir usted que esperen que la democracia madure, que la democracia se consolide, que el modelo económico estamos en crisis. No, mira, a nosotros nos está matando ese modelo neoliberal extraccionista. Todos esos países de izquierda que hubo en América Latina, de Perú, de Venezuela, florecientes y todo eso, tienen que ver con los minerales que hubo. O sea, Perú, con la gran cantidad de minerales de lo mejor del mundo de los precios. Se cayó eso, se cayó el bienestar. ¿Es necesario los subsidios o no son necesarios? Siempre la gente dice que es populismo. Le voy a poner un ejemplo. Los japoneses, 70% de la producción del arroz es subsidiada. ¿Por qué? Es el alimento de la gente de abajo. Usted no puede mandar el precio del arroz al mercado. Norteamericanos, ¿subsidian el maíz para producción de alimento animal? Sí. ¿Por qué? Eso no lo pueden mandar al mercado. Porque es el alimento multiplicado que produce pollo, que produce esto, que produce lo otro. Nosotros aquí, un subsidio a esto. Ese es satánico. Eso es populismo. Se quiere quedar en la presidencia. Y entonces nos vamos al otro extremo, abogado, al asistencialismo. Anda adelante una bolsa a esto y una bolsa al otro. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para eso? No necesitamos gobiernos de izquierda ni de derecha en Honduras. Necesitamos pactar, hombre. Necesitamos pactar. Y mire, pactar con una mente abierta. ¿Cuál es el deterioro que ha tenido este país? ¿Y cuáles son las experiencias que hay en otros países de América Latina? Pero es que antes había pactos. Antes se podía pactar, ahora no se puede. Mire, pero es que habían pactos, ¿sabe por qué? Porque no habíamos descubierto las complicidades entre Partido Liberal y Partido Nacional. Mel, con sus posiciones, lo puso a descubierto. Sí, él pactaba también. Por eso le digo, él pactaba también. Y él ahorita pacta también. Él pactaba y lo puso al descubierto, Mel. Y los liberales corrieron, mire, a hacer alianzas con Partido Nacional, y ahí tiene el Partido Nacional, ¿cuántos años? ¿Cuándo pudimos ver nosotros, con todo respeto al Partido Liberal, de tener 9 diputados bisagras en el Congreso Nacional?
Mire, eso agrieta la tumba de Rodas Alvarado, de Villeda Morales, de todos esos grandes hombres liberales que tuvieron un pensamiento liberal fuerte, reformista como el de Villeda Morales. Y hoy hemos caído, que le temblamos a la izquierda. Y Maduro dice, son las brisas. No, hombre, mire, ese es ¿cómo se llama? El enojo del pueblo que se siente ofendido de que en Chile, país sumamente pendiente de los indicadores económicos, pero un país con una enorme inequidad. Así es. ¿Cómo se imagina usted que en Chile, con toda la prosperidad económica que ha tenido, los sectores empresariales tengan un salario de $430? Y los ricos con $430. En Chile, mire, se eliminaron el sistema de pensiones. Hoy las AFP chilenas tienen 260.000 millones de dólares de capital. Y las pensiones bajísimas. Se bajaron. Pineira lo dijo. Nadie se encargó de observar este proceso. ¿Cómo iba? Porque en la prosperidad usted no tiene ojos para observar si hay debilidades. Entonces, mire, nosotros necesitamos aquí en Honduras, porque el Honduras es el que nos interesa, retomar todo eso que ha pasado y no pensar que aquí hoy va a haber una ola de derecha y al siguiente 4 años viene una ola de izquierda. No, la ola que le va a venir es la ola de descontento que se puede dar entre los pueblos porque no le resolvemos sus problemas. Le resolvemos el problema macroeconómico. El mejor alumno en los últimos 4 años, del Fondo Monetario, Macri, a que lo llevaron al pobre hombre, a un suicidio electoral de enormes dimensiones. Uno se pregunta, ¿esa es la mejor salida de Argentina? Yo no estoy seguro. Pero ese es el enojo del electorado argentino. Pues sí, ¿hacia dónde va? Incertidumbre. A repetir el problema creado por incertidumbre. Entonces se necesita hoy en día pactar, pero poner el país, como dice usted, no la simple consigna política de fuera este, fuera otro. Y después de fuera este, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por el país? ¿Qué vamos a hacer por el país? O andar buscando a los entonces militares para que dice por ejemplo, uno va. ¿Qué hicieron las empresas del Estado en Honduras? No tienen quebrada la Mira, yo el otro día decía, uno dice la agricultura está mala, ¿qué pasará? Antes el presidente de la República usaba SJ y crea comisiones de intervención, intervenga esto, intervenga otro. Depurador. Hoy le dice, van los militares a intervenir en la agricultura. Y entonces uno dice, ¿tendrá razón el presidente? Hemos fracasado en la política económica, los militares pueden ser responsables de eso. Ah, don Olman, pero usted busca la historia. ¿Hondutel quiénes la manejaron? Los militares. Los militares, ¿dónde está? Banco de las Fuerzas Armadas, ¿quiénes lo manejaron? Está quebrado. ¿Dónde está? Las cementeras, ¿dónde están? La vendieron. Entonces, ellos son garantía para eso. Ah, pero si nosotros seguimos, militarismo, no militarismo. No, hombre, sentémonos a pactar por este país y no tanto pensando en el país. Mire, ¿no cree usted que es grosero en Honduras? Es grosero para nosotros que tenemos algunos años, que le demos a las nuevas generaciones esa deuda externa que tienen, que les traslademos a esas generaciones la responsabilidad que nosotros no tuvimos para administrar este país. Solo le dicen, se aprueban 900 millones de dólares, 1.000 millones de dólares de préstamos, etcétera. ¿Quiénes lo van a pagar? A esos nietos que usted ve caminando allí, Julio, ¿con qué dificultades? El cardenal va a conseguir otra vez condonación de la deuda. Entonces, ¿nos surge a nosotros pactar o no? Claro. Aún con las diferencias. Así es. Pero para eso tenemos que, mire, modificar el discurso. Porque puede ser que el discurso que yo me he tirado ahorita como discurso vaya a hilar a algunos. Y el que se tire usted, ahí la rincona a otro. Y entonces tal vez don Olban nos podía llevar a un reencuentro. A una coincidencia. Pero antes de don Olban y antes de ir vamos a escuchar a don Olban y después la pausa. Pero póngame lo que dijo que don Julio Navarro se refirió a lo que dijo Diosdado Cabello del huracán bolivariano y también lo que dijo sobre El Salvador, que por eso Nayib Bukele, presidente salvadoreño, determinó sacar del país al embajador y a los representantes de Venezuela en El Salvador. El primero, por favor. Vamos para un huracán bolivariano, un huracán bolivariano, el huracán de los pueblos, no lo detiene absolutamente nadie. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Aguántese que
Es absolutamente imposible que Colombia se quede tal como está. Es absolutamente imposible que Brasil se quede como está. No hay forma. Eso va a reventar, esos países van a reventar porque tienen una sobredosis de neoliberalismo. Eso no lo aguanta nadie. El presidente de El Salvador, el mismo que se tomó un selfie en Naciones Unidas, que cree que un país se gobierna desde una cámara de teléfono. Señor presidente, usted va a aterrizar en algún momento. Algún momento se queda sin saldo. Se le acaban los megas y usted va a tener que gobernar El Salvador. Y cuando usted crea que la gente no se ha dado cuenta que a usted se le acabaron los megas, que no tiene cobertura, que ya no tiene saldo, la brisa bolivariana pegará por todo El Salvador. Y usted sabrá lo que yo le estoy hablando. Sabrá si el cambur verde mancha o no. Bueno, don Olva, ¿qué es esa sonrisa? No, Raúl, porque yo creo que... Termine algo, don Olva. ¿Usted ve lo que está pasando en España ahorita? Una reaparición de una derecha distinta al PP. Con un pensamiento así, radical de nación. Se han reinventado. Entonces... Raúl, yo creo que las dos exposiciones son excelentes. Pero ¿qué nos lleva a pensar en esto? ¿Estamos nosotros los hondureños en el camino correcto? ¿En qué nos va a afectar todo esto, Honduras? Resolver? Mire, en Honduras no pasa nada. Y yo estoy de acuerdo con Julio también en las expresiones que le preguntan, ¿qué es lo que va a pasar en Honduras? Nada. No nos pasa nada porque nosotros no tomamos modelos ni de lo bueno que pasa y de lo malo que pasa lo distorsionamos. Algunos amigos, y no me van a dejar mentir, ¿qué va a pasar después de lo de Tony? Me decía, nada. Sí, nada. Y nada ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la medida en que nosotros nos seguimos haciendo los locos, exacto, con los problemas ingentes que afectan a este país, y sobre todo a las clases y los sectores más desposeídos. Yo odio hablar de clases porque esa es otra cosa. Yo prefiero hablar de sectores y... un ejemplo. Siempre estamos tratando de comparar, ¿verdad? Ingresos per cápita, productos internos brutos, etcétera, etcétera. Son parámetros que no son equitativos, que no sirven para nada para medir particularmente el desarrollo humano. Por ejemplo, sacamos nosotros también ahorita la diferencia en el salario mínimo de Chile y Honduras. Sí, pero lo que pasa es que en Honduras un altísimo porcentaje de la población gana el salario mínimo o menos del salario mínimo. En Chile, la clase media, el sector medio de la población, no gana el salario mínimo. Y ese es una cantidad. Chile creo que andaba el nivel de pobreza en 17% por ahí. Esos son los que puede ser que anden en el salario mínimo. Pero el resto de la gente gana muy arriba de eso. ¿Y por qué? Porque tienen un nivel de estudio superior, porque es un pueblo educado. Y los pueblos educados no terminan haciendo labores básicos, como de cavar fosas, no existen. Y por eso es que esos países así se dan a la tarea de importar mano de obra barata, porque sus connacionales ya no hacen eso. Eso ocurre, por ejemplo, en los países árabes, cuyo ingreso personal, no el ingreso nacional, Producto Bruto, sino que el ingreso personal de los habitantes es superior. Y por eso es que ahí se ve que los subsidios individuales que hemos estado hablando son enormes, pues. Ahí aparte de que se le da vivienda, se le da alimentación, se da educación, se da todo, aparte de eso hay subsidios anuales de cierta cantidad de miles de dólares para que las familias subsistan. Pero esos habitantes de Kuwait, de Dubái, de lo que usted quiera, no están demandando la importación de mano de obra africana porque ya elevaron su nivel de bienestar. Demasiado educados para hacer otro trabajo. En Estados Unidos, ¿por qué están en este momento importando? Mire usted, solo de Honduras dice que van a haber, ¿qué? 30,000
15,000 oportunidades de trabajo. Bueno, yo he estado en Fresno, California. ¿Cuántos periodistas irán ahí, Raúl? Yo he estado en Fresno, California, donde hay un montón de hondureños que hacen el trabajo agrícola. Claro, porque el norteamericano que ha escalado sus niveles de educación ya no se va a meter a aguantar sol 8 horas al día, ni va a estar cavando, ni va a estar limpiando servicios sanitarios, ¿no? Eso lo dejan a la mano de obra barata. Entonces, a donde quiero llegar es esto, Raúl y Julio y Carlos. Es necesario que los hondureños retomemos nuestro propio camino. Nosotros hemos sido malos imitadores. Mire usted, la izquierda hondureña. ¿Por qué la izquierda hondureña no pegó? Porque nunca ha sido propositiva. La mal llamada izquierda hondureña, porque yo soy fanático de la izquierda inteligente. Yo soy socialdemócrata y creo en la sociedad. Usted es un jacobino. ¿Ah? Usted es un jacobino. Como quiera. pero no concibo que los pueblos no prosperan si las grandes sociedades no están prosperadas. ¿De qué me sirve a mí decir que en Honduras tenemos tanto de ingreso si ese ingreso está concentrado en un 5% de la población o en un 1% de la población? Eso no es prosperidad. Ahora, lo bello es cuando un pueblo dice, este pueblo, si no necesariamente los salarios, fíjese, porque esa puede ser también una quimera, pero cuando un pueblo puede proporcionarle salud pública a toda su población, pero salud de calidad, cuando le puede proporcionar educación, que es la plataforma de los despegues de las sociedades. Una sociedad, si no está educada, no va a hacer nada. Mire, yo a cada rato lo digo y no sé si alguien me pone atención. Don Golba, pero que hay un dato sobre que hay educación. La última encuesta del INE, ¿sabe qué dice? El 24% de la población de Honduras no cree que la educación es un medio para salir de la pobreza. Increíble. Y mire hasta dónde llega la necesidad de la educación en un pueblo. Confucio, por los que no lo conocen, aquella estatua que él destruyó ahí en la pista, al final de la pista del aeropuerto Tocontín, y que ahora está en alguna bodega, como afrenta al país que nos lo regaló, pueblo chino. Decía, los pueblos deben ser gobernados, fíjese bien, por las élites educadas. No dice por las élites económicas, ni las élites militares, ni las élites sociales. No, dice las élites educadas. ¿Por qué? Porque si usted no tiene mandatarios formados, los ejemplos son vivos en este país, en esta Honduras. ¿Cuántos mandatarios hemos tenido aquí que no han tenido o no la voluntad o la oportunidad o lo que usted quiera de haberse formado, ya ni siquiera autodidactas, sino que no asistieron a las aulas universitarias que se supone que es el rebane, lo último en la formación académica de una persona? Entonces, si nosotros no empezamos a entender eso, si no empezamos a ser selectivos, si la calidad de dirigente no la metemos en una licuadora y le damos, como dicen los contadores, la prueba del ácido para ver si tiene las características de una persona triunfadora, pero si no, vamos a caer en manos de personas que hasta ahora nos han demostrado que, sin ánimo de peyorativo, pero yo digo, hemos administrado el país como se administra una pulpería de barrio. Con lo que usted dice, todos los partidos, en la última elección participaron 10, ahora ya se inscribieron más. Todos los partidos andan buscando candidatos. Sí. Ahora dígame usted, reforzando lo que usted dice, con esa proliferación de partidos, dígame quién de esos 10 de pasados, y ahora van a haber como 14 creo yo, quién ha presentado un programa o quién en sus manifestaciones públicas ha dado a entender que entiende la problemática que tiene el pueblo hondureño, que sabe de dónde le aprieta el zapato al campesino. Pero aquí somos tan discriminativos de todo. Don Olba, lo que dijo el abogado Barrientos, 14 egos. Ah, sí. Mire, Raúl, en estos par de años, a mí me ha tocado, y lo saben los amigos aquí, he tenido la suerte de participar primero con la Junta de Convocantes, que la Junta de Convocantes fue objeto de ridiculización
de mucha gente, no quisiera usar palabras feas, pero de repente ignorantes, ¿verdad? O los negativos de siempre, habían destruido el diálogo nacional antes de que siquiera surgiera. Claro. Descalificaron a las personas que estaban tratando de, como dice Julio, en bien, señores, siéntense y dialoguen. Si no dialogamos y nos ponemos de acuerdo, este país no sale adelante. ¿Qué es lo que hicimos también frente a la problemática nacional? A la oposición también, señores, platiquen, entiéndanse, no van a obtener opción de triunfo en nunca contra un partido organizado que aunque solo tenga el 30%, no va a soltar las riendas porque maneja la telaraña de los procesos electorales y tiene el recurso, pero imposible, ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que aflora en eso? Unos egoísmos terribles, una miopía de los problemas, una falta de capacidad política para entender cómo es que se tira el naipe sobre la mesa política. Un deseo exagerado de protagonismo. Y un deseo exagerado, manifiesto de perder, porque eso es lo que hace. Entonces yo soy de los que digo, señores, fíjense que aquí un 70% del pueblo hondureño está en contra de un status quo. Exacto. Pero ese 70% no se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser primadona. Primero yo y después... Claro, no, vamos a platicar, Raúl, aquí los cuatro, fuerzas, pero tiene que ser alrededor mío. Sí. Primero yo, después porque vos. yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Unámonos, pero alrededor mío. Alrededor mío. Ese es como el famoso cuento del niño en la pelota, ¿ah? Que era el más malo más duro. El más duro del equipito, pero el dueño de la pelota. Entonces él siempre había que ponerlo. Y había que ponerlo por titular. fuerza. Entonces, yo sí creo que incluso en estos tipos de programas, la invitación debe ser precisamente a la reflexión. Totalmente. Y la reflexión tiene que ver también en el sentido, estos países son muy pobres o están empobrecidos por los malos administradores. Aquí es donde se da el axioma aquel que dice no hay malos negocios, así como no hay malos países. Lo que hay son malos gerentes y malos administradores públicos. Eso es lo que hemos tenido nosotros. Entonces, funcionamos con destellos. Alguien te dice, bueno, dígame cuáles son las cosas, 10 cosas buenas de este gobierno o del pasado gobierno, y se vacila, Raúl. Bueno, y empieza, bueno, tal vez aquel impuesto que se quitó, sí, o aquel puentecito que se hizo, pero se vacila porque no hay manera de probar lo bueno. Pero obviamente lo malo, con una de estas cosas, las repercusiones negativas son enormes. Entonces, llamar a la paz no es ser sumiso, ni sometido, ni estarle haciendo el juego al mandatario. Porque habemos muchos que nos hemos manifestado públicamente en el sentido que no debió haber estado, no hoy, ni debió haber salido mañana, debió haber salido en el 2017, porque ahí se le terminaba su periodo. Y entonces constitucionalmente hay que ratificarlo cuantas veces sea necesario. No tenemos un presidente, tenemos un gobernante, porque el presidente es aquel que está ungido con el favor electoral de un pueblo. Constitucionalmente. Constitucionalmente. Pero cuando se viola la Constitución, cuando se destruyen las instituciones, cuando se engaña a todo un pueblo, no se puede ostentar el honroso título de presidente de la República. Y eso lo decimos sin ambajes, con toda la honestidad del caso, porque, y lo que decimos aquí lo hemos dicho personalmente también. El error más grave de este gobierno, y alrededor de la palabrita que gira, toda la problemática nacional gira alrededor de esa palabrita, es la palabrita reelección. Si este caballero hace 2 años y pico hubiera desautorizado a los vampiros de la política, a los buitres de la política, que lo enamoraron y le dijeron, él no necesitaba mucho, pero los que lo enamoraron le dijeron, usted es el hombre. Así como los que decían al general Carías, usted es el hombre, y estuvo 16 años con usted es el hombre.
Entonces, si hubiera hecho caso, posiblemente hubiera pasado a la historia como uno de los mejores presidentes de los últimos tiempos en el país. Bien, continuamos. Luego de escuchar a los panelistas, don Julio Navarro, don Olman Valladares, don Juan Carlos Barrientos, esta clase política hondureña está a la altura de la crisis que vivimos hoy, de la situación que tiene el país, cuál es la salida. Se habla de un paro nacional en los próximos días, convocado por la oposición. Está en el tapete de la discusión, es la decisión de entregar 4.000 millones de lempiras a los militares para que se encarguen del sector agrícola, estas y otras cosas. Don Olman. A mí lo que me preocupa y hasta cierto punto me frustra y me decepciona, por no usar otras palabras más groseras, más pesadas, es el hecho que este gobierno continúa con una necedad de abrir flancos donde él no nos necesita. Mire usted lo que ha pasado en los últimos días en el Congreso de la República. Número uno, emiten un decreto de la impunidad. Eso despierta en la población hondureña en general un repudio absoluto. Sin embargo, el gobierno no parece inmutarse, no parece entender que esa acción del Congreso de la República es precisamente un desnudar la impunidad. Y es como dar una bofetada al pueblo hondureño, porque yo me siento bofeteado por el pueblo hondureño. Después venimos y hacemos una cantidad de decisiones. Esta de los 4.000 millones, ¿cómo es posible que necesitando nosotros en proyectos y en programas, más que proyectos, en programas de agricultura, teniendo la expertise, la experiencia, la capacidad en las instituciones, y si no están en áreas privadas, gente calificada y capacitada? ¿Cómo es posible que teniendo una universidad nacional que tiene académicos formados, una escuela agrícola, una universidad agrícola de Zamorano, una escuela nacional de agricultura en Olancho, un CURLA en Atlántida, cómo es posible que no existen ahí mentalidades suficientes como para elaborar un programa de reavivamiento de la agricultura? Yo recuerdo en los años cuando se emitió el famoso decreto que asfixió la reforma agraria. Mi posición... ¿El número 8 o el 172? Mire, mi posición en el Congreso fue siempre en contra de eso. Del 90. Y uno de las frustraciones más grandes, la impotencia que se siente, es cuando discutiéndose en el Congreso el decreto ese que cortaba el decreto número 8, la presidencia en aquel tiempo, no voy a dar el nombre, nos cortó el micrófono. ¿Y cuál fue la justificación que se nos dio a nosotros que estábamos en contra de que se destruyera la reforma agraria? Fue que cómo era posible que íbamos a desperdiciar el trabajo de extranjeros, de técnicos extranjeros que habían venido y trabajado horas tras horas diarias y los meses en elaborar una nueva ley. Y entonces la posición era, señores, revisemos los logros de la reforma agraria. Los fallones de la reforma agraria son notorios, ya sabemos por qué falló. Uno de los elementos en la reforma agraria fue la corrupción de las autoridades y corrupción de las dirigencias también de las agrupaciones campesinas, porque fueron corruptos, varios, muchos. El INA le expropiaba y pagaba a un latifundista un lote de terreno y más tardaban después los grupos campesinos en vender el terreno. Sí, y otra cosa, mire, un concepto que es de reforma agraria, esas unidades de producción eran del Estado, no eran necesariamente de las personas en particular. Eran dadas en usufructo. Se les daba en usufructo de haber deseado y que se beneficiaran del producto de su trabajo. Sí. Y si alguien se cansaba, se aburría, no le parecía, entonces tenía su compensación por lo que había contribuido a crecerlo. Pero usted no entregaba las unidades de producción. En Guatemala las fincas nacionales son fincas nacionales. Porque se da también el fenómeno de que los hijos,
cuando prosperan los padres campesinos, pues no quieren dedicarse a la tierra. Muchos se van a hacer médicos, se van a ser abogados, se van a ser ingenieros y van a salir de ese terruño. Pero van a venir otros campesinos con otros hijos que sí necesitan la tierra. Por eso es que los invasores fueron invadidos después. Y era la misma clase, no eran ricos con pobres ni terratenientes contra campesinos, no, eran la misma gente contra la misma gente. Don Olman, lo que pasó con la palma africana, de que les dieron tierra, sembraron palma africana y cuando estaba en la palma se la vendieron a Miguel Facuré. Sí. Y después se lo fueron a invadir. Y le voy a contar algo ahora que ya pasaron tantos años, no creo que lo haya mencionado. Mire, se dieron actos de corrupción tan como este. En un proyecto donde había que hacer movimiento de tierras. Y ese proyecto se financiaba con estas dimensiones. Entonces había un contrato de movimiento de tierras que se cobraba por hora, tractor, por lo que usted quisiera. ¿Y qué pasaba? De repente se decía, no, fíjese que hay que extender otras 200 manzanas allá. ¿Pero por qué? La logística no nos da. Aquí está la planta procesadora y usted me va a traer aquel fruto de allá que se descompone. No, entonces pongamos otra planta procesadora allá. ¿Pero qué pasaba? Uno de los directores del INA era el dueño de los tractores. Entonces, habrá más y habrá más tierra. Entonces el proyecto no funcionaba, pues. Financieramente ya no salía. Ese tipo de corrupciones hubo. Y después se le echó la culpa a los campesinos. Los campesinos no tenían la culpa en eso. Eran los otros aprovechados los que andaban en ese rollo. ¿Con esto qué va a pasar ahora? Con lo de ahora, los militares en el agro. No, eso va a fracasar. Eso tiene que fracasar, pero lamentablemente esos 4.000 millones, si es que llegan a erogarse. Yo creo que no. Además, acuérdese, este es un proyecto de 4 años, pero al gobernante solo le faltarían 2. Entonces, ¿qué va a pasar si el gobierno que viniera no está de acuerdo? Usted sonríe, Julio. ¿Sí? No, es que mira Raúl. Y lo que, entonces ya no, el proyecto va a fracasar. Es que esto tenemos que verlo desde otro ángulo, Raúl. Bueno, en primer lugar a mí me han preguntado, ¿y es legal eso? La Constitución de la República dice algo al respecto. No, sí. El artículo 274 de la Constitución le señala a las Fuerzas Armadas labores de asuntos ecológicos, de asuntos de sanidad y salubridad, asuntos que tienen que ver con la soberanía nacional, asuntos agropecuarios, dice ahí también el 274. Cuando en el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina se eliminó el servicio militar obligatorio, procedieron a reformar ese artículo de la Constitución para incorporarle ahí un montón de actividades a las Fuerzas Armadas a efecto de que se supliera la falencia que iba a haber ahora de muchachos que iban a ingresar al servicio militar. Sin embargo, yo lo veo esto desde otro punto de vista. Mire, es evidente que el expertise no está en las Fuerzas Armadas. Ahí no está la ciencia agronómica, no tienen laboratorios de suelos, ahí no tienen programas de semillas mejoradas, ahí no tienen nada en relación al riego, que es lo más importante en estos temas agrícolas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? De que, como decía Napoleón Bonaparte, usted se puede sentar en todas partes, en lo único que no se puede sentar es en las bayonetas. Entonces es necesario que usted siga esa receta que la siguen en todas partes. En Venezuela, Hugo Chávez, y por eso se sostiene Maduro, ha dado una serie de prebendas al ejército, de manera que el ejército sostiene los gobiernos, por muy impopulares que sean. Y los ejércitos también sirven como de guardia pretoriana para proteger a los gobernantes. Entonces, en la medida en que usted las lealtades las vaya regando y las vaya compensando, dándole este tipo de bocados, como esos 4.000 millones, en esa misma medida usted se está asegurando, ¿verdad?, la seguridad de que el ejército no va a ir en contra suya, y peor en estos momentos de crisis. Entonces, esa es la lectura que tenemos que nosotros ver. Pero esto es un retroceso. ¿Por qué es un retroceso? Porque en el gobierno de Carlos Roberto Reina se produjo la desmilitarización del Estado. Aquí, como conversábamos en una parte, toda la telefonía de donde usted la manejaba, siempre un coronel de las Fuerzas Armadas.
el Instituto de Migración, ahí había otro coronel. En la Marina Mercante, ahí había otro coronel. En Aeronáutica Civil, ahí había otro coronel. Gobernación. Ahí en Gobernación había un coronel. Había otro en el Ministerio de Defensa. Entonces ya esos eran cotos de casa privados reservados para las fuerzas militares. Entonces ahora, con la desmilitarización y poniendo a civiles en esos lugares, era necesario ahora volver otra vez a darles ese incentivo. Ahora, abogado, ¿quién revivió? ¿Quién revivió a los militares fue Mel. Sí, pero el que lo desmilitarizó al Estado como tal fue Beto Reina. Ahora, sí. porque él fue el que inició esa saga. Recuerde usted que... Flores los trató mal, Maduro los trató mal, Mel los relevantó. Gran parte de la incursión, por ejemplo, del mismo Mel en política se debe a Beto Reina, porque un hermano de Mel casó con una hija de Beto Reina, Marco Zelaya. Entonces, lo que le quiero decir ya es que ayer vi una entrevista en un medio de comunicación en la cual están entrevistando a un coronel y le preguntan que si las Fuerzas Armadas se consideran capaces para administrar este fondo agrícola. ¿Y sabe qué contestó el señor? Dijo, miren, aquí todo el mundo anda equivocado. Aquí no es que los soldados van a ir a agarrar el asadón, el pico, la pala y que van a andar sembrando y que de repente los batallones se van a volver agrícolas y que aquí van a haber sargentos de hortaliza, tenientes de frutas y capitanes de ganadería. No. ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Somos 5 coroneles que nos vamos a encargar de administrar el dinero y de aprobar los proyectos. Eso es lo que van a hacer. Los militares no se van a entrometer en el tema. Ellos nada más van a convertirse en los administradores. ¿Y sabe qué es lo más penoso? Que entrevistan al ministro de Agricultura y Ganadería y entrevistan al director del INAH y muy frescos y campantemente dicen que qué macanudo, que qué bueno que los militares van a administrar, olvidándose que la función de los militares no es administrar, olvidándose que en el pasado ellos quebraron instituciones del Estado, porque no sirven como administradores de la cosa pública. Estamos en un gobierno civil, pero sin embargo, nosotros nos vemos en esta situación provocada precisamente por la inseguridad del gobierno, que necesita de alguna manera afianzar. Y lo penoso es que los propios titulares de Agricultura y Ganadería y del INAH dicen que está bueno, admitiendo en el fondo que son irresponsables, que son negligentes y que no tienen la capacidad necesaria. Mire, en un país como Inglaterra, por ejemplo, donde las cosas son serias, un fulano de estos ya hubiera puesto la renuncia. Inmediatamente hubiera puesto, señor presidente, aquí está mi renuncia, porque yo no puedo continuar en este cargo si usted está considerando que los militares son más responsables en su labor que yo. Y le voy a decir otra cosa. ¿Se acuerda usted de un señor que estaba de ministro de Medio Ambiente? Que lo destituyeron públicamente en un discurso. ¿Ah? Y lo mandaron a administrar los fondos verdes. Imagínese que ahora lo han nombrado como administrador de un proyecto forestal. Pero lo peor del caso es que aceptó. Sí. Aceptó. Digo yo, ¿dónde está la dignidad de los funcionarios públicos? Pero lo que nos debe preocupar, Carlos, no es eso, fíjese. A mí lo que me preocupa es cuál es la agenda detrás de eso. Eso es lo que nos debería preocupar. ¿Qué es lo que se propone? Porque esa no es una idea, esa no es una idea que parió el presidente, el gobernante, el abogado Hernández. Esa no es idea que la parió. No. Esa lo que pasa es que él le gustó, pero su corte celestial le propuso, mire, haga esto. Presidente, ellos le dijeron, presidente, aquí está esto, mire, y le gustó. Ahora, yo quiero saber cuál es la agenda, qué es lo que hay detrás de esto. Porque si no se presta a las especulaciones, y el pueblo hondureño es gallo para especular, y vamos desde el punto de vista de un continuismo indeterminado. Don Alba, yo creo que griega, ¿verdad? Don Alba, yo creo que para nada. De eso hasta una buena intención de que podamos producir más. Pero mire, yo creo que para encontrarle una explicación a eso, uno puede gastar todos los argumentos que dijo el abogado. Pero si uno busca otra categoría política, yo sospecho que el presidente se ha dado cuenta que está muy débil.
y que los militares se han dado cuenta de eso y le exigen un cogobierno. El presidente, en vez de buscar en la civilidad alianzas de cogobierno, ¿va? Recuerda, cuando los gobiernos están en crisis, antes de explotar la crisis, buscan alianzas, o sea, distribuir el poder. Entonces yo creo que los militares se han dado cuenta de eso. Este hombre está débil. Vamos a cogobernar. O sea, ¿crees que ellos fueron a buscar al presidente? Claro, vamos a cogobernar. ¿Cuál es la cuota que nos va a dar a nosotros los militares? Mire, uno no debe desconocer en Honduras, y eso los militares lo saben muy bien. Hay una gran cantidad de oficiales en ocio militar totalmente, sí, porque no tienen espacio. Usted encuentra batallones, un batallón debe tener 810 soldados, encuentra batallones con 130 soldados, porque la que es fuerte hoy es la policía militar. Los batallones son cárceles. Entonces, yo en eso entiendo, mira, que el presidente esté aflojando ministerios es para garantizar un cogobierno con el sector militar, en vez de buscarlo en el Partido Liberal porque está demasiado débil. Si estuviera fuerte puede hacer que el Partido Liberal ayudara, no lo va a buscar en Libre, ni lo va a buscar en otros sectores de sociedad civil independiente. ¿Recuerda lo que hizo López Arellano en el 72? ¿Va? Se fue y agarró un montón de gente de otros lados, y López Arellano murió en Honduras con una enorme valoración y que nadie le recordó el 73. Esos son los políticos. Pero era cuando hablábamos nosotros que en Honduras había una clase política. Hoy yo tengo mis dificultades para creer. Hay funcionarios políticos. Porque la empresa privada, mire, que era una institución vigilante del funcionamiento del modelo político de Honduras, prácticamente desapareció. O sea, hoy la empresa privada como gremio, estilo Camilo Girón, estilo Lardizábal Gilbert, estilo todo ese tipo de gente, recuerda que ellos obligaban al gobierno a reestructurar la gente, y cuando se sentían débiles ante el gobierno buscaban alianza con campesinos, con obreros y todo. Mire, esa es parte de la paz que vivió Honduras y que no se metió a guerrillas, que uno dice que andábamos explicando que era por cobardía nuestra. No, fue que las reformas llegaron en el momento que debían llegar. Hoy no pensamos en eso. Mire, cuando uno ve que toman cosas en el Congreso, en el peor momento político, el Congreso restablece la inmunidad. Mire, esas son provocaciones para que nosotros nos entretengamos discutiendo todo eso mientras las cosas se van dando, y el poco compromiso que aparece con el Estado. Yo soy de lo que creo, mire, abogados, que hay que buscar un diálogo. Y en ese diálogo, ¿sabe qué haría yo? Reuniría unas 40 personas que podrían llegar a acuerdo, y les pondría 50 niños de diferente edad y menores de 8 años, los pondría ahí. Miren a esas criaturas, hombre, por ellos pónganse de acuerdo ustedes, por ello que ellos son las víctimas de las medidas que estamos tomando así. Que ponerle los hijos. Tal vez, hombre, así. O los nietos para que... Porque ya le digo, abogado, mire, nosotros puede hacer que no suframos los estertores de todo esto que está pasando, pero sus nietos, mis nietos, y los nietos sí lo van a sentir, hombre, de la responsabilidad con que hoy estamos gobernando. Y no es problema de que unos sean de este lado y otros sean de otro. Es que hemos perdido el norte, hemos perdido el horizonte de país que nosotros debemos buscar construir. El otro día le dije a un muchacho, ¿qué pensás? ¿Cuál es el futuro de Honduras? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ustedes, la generación de ustedes ya se lo llevó todo. No nos dejaron nada. Es la realidad, me dijo. Si ponte estudiado, con buena educación, la realidad ¿qué? Todos se lo llevaron. Y aquí seguimos enfrentados unos con otros. ¿Qué anunciamos ahorita? Esto de los militares, que la oposición quiere un paro nacional. ¿Qué se va a conseguir con el paro nacional? Nada. ¿Si me explican eso? Nada. Raúl, el último paro nacional que hubo en Honduras fue en 1927, con el problema del 30%, recuerde, del mercado común centroamericano. La empresa privada dirigida por los Rosenthal en la costa norte, con la FECITRAN, con aquellos viejos dirigentes que se formaron en la ORITPA. Este es el gran paro. Después no ha habido gran paros nacionales. ¿Han habido tomas de ciudades que las han paralizado las ciudades? Sí, recuerda cuando Maduro tomaron Tegucigalpa y todo. ¿Por qué no hay convocatoria a un paro nacional?
porque los paros nacionales son fundamentalmente de movilidad, de movimientos sociales que sienten alguna reivindicación. Los paros nacionales políticos en Honduras nunca han existido. No funciona. ¿Cuántas cosas recuerda que le hizo el Partido Liberal pidiéndole la renuncia a Agustinos? ¿Recuerda en tiempos de Ricardo Zúñiga? Monchito Cruz? Y nunca tuvo efecto. Mire, hoy no hay liderazgos sociales porque desaparecieron los sindicatos. Pero, desaparecieron los campesinos, Julio, explícame, organizados, y pero, desapareció el sector empresarial. ¿Con qué sector empresarial se debe entender usted para eso? Pero, ¿Con señor, los del norte o con los de aquí del centro? Por eso, ¿Con los térmicos o con los que tienen maquilas? Narrala Luis Zelaya, ¿tienen capacidad para eso? Ninguna. ¿Empresarios se van a unir a eso? Ninguna capacidad tienen. No tienen ninguna capacidad. Yo coincido con Julio. Definitivamente aquí no hay capacidad de concitar un paro nacional. Aquí tenemos dividido no solo a la oposición, sino que tenemos dividida a la clase política, tenemos dividida a la clase económica. Aquí ya no hay sindicatos. La FECITRAN ya no existe, el SUTRAFCO. Claro. Todos esos sindicatos fuertes, la FECECITRI ya no existe. Stivis se fue. Ya el Stivis ya no existe. Entonces, aquí no hay clase obrera organizada, aquí no hay clase campesina organizada, aquí las economías están segmentadas. Así como dijo Raúl, aquí hay un grupo económico importante de las maquilas, otro grupo que maneja el sector de la generación de energía, que es muy poderoso. Y entonces, esos son los que pueden determinar un paro. Pero estos señores no pueden. Imagínese Luis, que tiene problemas con la mamá, ¿qué tipo de apoyo puede concitar a un paro nacional? Pero es decir, nosotros tenemos que analizar de que si ya lo vemos de manera fría, ¿a quién le perjudica, por ejemplo, la toma de una carretera? ¿Al ciudadano común y corriente que está trabajando o a Juan Orlando que anda en helicóptero? ¿A quién le perjudica de que no pueda llegar a su centro de trabajo? ¿O a quién le perjudica a la salida de la universidad ese montón de mujeres que venden baleadas y que venden comida a los estudiantes, a los taxistas, esos paros que hacen ahí enfrente del Boulevard Suyapa, enfrente de la universidad? ¿A la gente pobre o le crea problemas a la clase política gobernante? Esas son las cosas que tenemos que analizar. No, abogado, pero mire, todos los cambios de bien han significado sacrificio. Los rusos perdieron 27 millones en la Segunda Guerra Mundial y no dejaron caer su imperio. Todo cambio implica sacrificio. El problema es el sacrificio. Ya ve que Mao mató a 60 millones de chinos. Eso es lo que le digo. ¿El sacrificio para qué? Ese es el problema que tenemos nosotros. Es que el problema que es que no hay agenda de qué vamos a hacer. Que aquí no hay. Pero Julito, aquí no hay liderazgo. Mire, aquí no hay convocatoria. Usted ve, por ejemplo, que empieza aquella marcha de las antorchas y que poco a poco se va diluyendo, se va diluyendo, y de manera llega un momento en que ya nadie marcha. Llega un momento que la gente se vuelve indolente. Llega un momento que la gente no tiene esa aspiración social que tienen en Chile, por ejemplo, donde a la gente le duele, donde la gente está compenetrada, donde la gente es educada y la gente sabe que tiene un problema y que la forma de resolverlo es presionar socialmente. Pero Carlos, mire, no nos llamemos a espanto. ¿Por qué se fue disminuyendo la marcha de las antorchas? Que fue un movimiento espontáneo, popular. Porque se politizó. Porque se politizó. Único. Y se radicalizó con los radicales que se introdujeron. ¿Por qué las marchas acudían con las familias? ¿Por qué iban los padres con los carruajitos con sus niños? Porque sabían que no había peligro de nada. Pero en el momento mismo en que empiezan las quemas de llantas, la manchadera, la destrucción de daños, la destrucción de negocios, en ese momento los padres juiciosos dicen, no, yo no voy a ir a esa cuestión. Le voy a poner un parango. Mire, incendian negocios yo le llamo el corredor del Molote ahí, que es el de la universidad, corredor del Molote. Incendian negocios ahí de comidas. Incendian un taller enfrente del Midense Soto en el Parque Central. ¿Quién perdió ahí? Los archivos de la alcaldía. Los archivos pero comparando los dos negocios, uno asegurado totalmente, no es un problema.
Lo que tiene es que pierde mercado y de alguna manera va a tener algo. Pero ¿y el otro? Pero el otro, el taller, termina llorando, porque el patrimonio que le costó años en construir. Entonces, de igual manera, mire, si usted habla con las personas que venden churritos en las inmediaciones del aeropuerto o los lustrabotas, ellos son los que sufren. Y por eso es que los paros y las marchas no les funcionan a los políticos. Pero dice Julio que hay que sacrificarse. No, pero depende de quién es el No sacrificado. todo cambio implica sacrificio. Mire, depende de quién es el sacrificado. Yo recuerdo. Pero un cambio con dirección, abogado. No, claro. En los movimientos. Ese es el problema, que aquí no hay dirección. Un cambio con incertidumbre. Aquí no hay dirección, entonces no hay agenda, no sabemos para dónde vamos. Continuamos. ¿Cuál es el futuro de la alianza de la oposición para que se unan? Porque se reúnen y en la noche hay diferencias. Se reúnen en la tarde a las 4 o 5 y a las 7, para el caso del ingeniero Narral Usado, él dijo su posición. Y de ahí Mel Zelaya dijo que solo llegaron a acuerdos del paro nacional, pero nada de política. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta alianza? Yo le veo un futuro sumamente incierto. Como decía al principio, esta es una lucha de egos donde cada quien quiere ser el candidato, cada quien quiere acumular la mayor cuota de poder, cada quien quiere llenar los espacios de gobernanza con su propia gente y todos quieren unirse, pero alrededor del liderazgo de cada quien y bajo una perspectiva en la cual hay problemas que, aunque Julio dice que no, pero influyen mucho, como son los temas ideológicos. Eso lógicamente tiene mucho que ver al momento de hacer una alianza. Yo siento que las alianzas deben hacerse a nivel electoral, porque hacer alianzas ahorita para oponerse, en primer lugar, Juan Orlando ya dijo que no va a renunciar. Yo siento que ya mainó toda la tempestad originada en Nueva York por el juicio del hermano. Siento yo que la embajada americana no pretende un cambio drástico de la estructura de poder en Honduras, el ejército tampoco, por lo que hemos comentado. Tiene el apoyo de las iglesias. Entonces, a lo que hay que concentrarse, pienso yo, no es en tratar de quitarlo ahorita, porque ni con un juicio político se le puede quitar, porque matemáticamente los números no dan. Y siento yo que más bien lo que debería de hacer es decir, ya ensayando una alianza político-electoral en la cual haya integración de miembros en planillas de diputados, en planillas de alcaldes, y de esa manera ir estructurando ya lo que podría ser una candidatura unificada. Candidatura unificada que se da en una segunda vuelta, cuando los partidos que pierden se unen. Pero aquí no va a haber segunda Pero aquí vuelta. como no va a haber segunda vuelta, porque esa es una ilusión, es una quimera. No va a haber segunda. El Partido Nacional jamás va. Ellos no quieren. Ellos no quieren, y mientras ellos no quieran, eso no se puede dar. Sin embargo, lo que sí se puede dar es un bloque unificado electoral para ir a un proceso electoral y vencer a ese 32% que está ganando por 3 periodos consecutivos los periodos electorales en Honduras. Fíjate, Raúl, yo no me canso de decir que cuando había bipartidismo, en Honduras había equilibrio del ejercicio del poder. Unas veces ganaba un partido, otras veces ganaba el otro, pero al fin y al cabo había un balance, había un ejercicio dentro del poder. Había capacidad de diálogo, Julio, había capacidad de entendimiento, de ponerse de acuerdo. Esa visión se ha perdido. Desde el momento que surge el partido de Mel Zelaya, se rompe el equilibrio del poder, y desde que surgió Libre, nunca jamás ha vuelto a ganar ni el Partido Liberal, mucho menos Libre. ¿Quién es el que está ganando todos los procesos electorales a costa de esta división marcada que hay? El Partido Nacional, con un 32%. Y mientras esa situación se siga manteniendo, van a seguir ganando los procesos electorales, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Tenemos que hacerle comprender a la gente que manteniéndonos en esa división y no propiciando una unión de los partidos más grandes, que son Libre y el Partido Liberal, vamos a seguir perdiendo, así llevemos al mejor candidato, porque desgraciadamente la cultura política en Honduras todavía no ha llegado a la madurez de votar independientemente del partido que sea por el mejor candidato. Aquí se vota todavía por partidos. Aquí una persona
está, por ejemplo, viendo que hay un desmán total en la forma de gobierno y salen a la calle organizadamente a marchar y apoyar al gobierno. Aquí pueden ver de que hay una mala práctica legislativa con esa insurrección que hicieron solo por estarse disputando la chamba de los organismos electorales y que una vez que les dieron la chamba se acabó la insurrección. Cuando la gente empiece a madurar en política y a ver que el candidato es el que debe de ser importante y no el partido, entonces vamos a ver de que en Honduras hay una nueva visión y una nueva forma de enfrentar las cosas. Mientras tanto, yo veo que esa oposición no va para ningún lado. Julio. Yo creo que es muy difícil en Honduras pactar una oposición de carácter político porque no se pone claro para qué. Yo creo que primero que habría que definir para qué queremos una alianza. Electoral, Julio, para ir a Porque elecciones. una simple alianza electoral sin saber cuáles son los objetivos de carácter económico que tenemos para hacer en el país, de un programa de trabajo donde nos obligamos todos a comprometernos por eso, va a ser muy, muy difícil. La simple alianza política con fuerzas que tienen intereses totalmente distantes y más que intereses, prejuicios entre ellos, es muy difícil lograrlo. Yo no le veo futuro a una alianza de carácter Con político. lo que Juan Carlos plantea, y tú también, el Partido Nacional tiene grandes posibilidades de ganar entonces, don Alba. Sí, claro. Y va a ganar por forfeit, porque no va a haber un opositor en la cancha, porque no se van a poner de acuerdo y no se van a poner de acuerdo y ni siquiera puedo llamarle niñería, ¿sí? Porque los niños también pactan, los compañeritos, de alguna manera cuando tienen una situación complicada, pactan. Pero aquí, mire, aquí han habido pleitos hasta por una fotografía. Sí. Al lado de quién voy, dónde me voy a sentar. Sí. Eso no es posible, pues. Imposible. Y otra cosa, Raúl, el partido más interesado a este momento en que haya segunda vuelta debe ser el Partido Nacional. Pero ellos no quieren. El Partido Nacional le ganó a la alianza por 41,000 votos con elecciones cuestionadas. En una nueva elección, el partido que más urge de una segunda vuelta es el Partido Nacional, porque era el partido con el deterioro que va a entrar en mayor desventaja. Porque si los políticos no logran aliarse, el pueblo sí se va a aliar en contra del gobierno. Háblenme del Partido Liberal, sacó 450,000 votos en la última elección. Y 26 diputados. 26 diputados. ¿Cuál es el futuro del Partido Liberal? El Partido Liberal tiene un futuro incierto también, porque tiene una mala dirigencia, porque tiene políticos que dirigen el partido que no saben lo que es la unidad, no saben lo que es concitar acuerdos con los correligionarios, que no saben comprender que el Partido Liberal es un partido horizontal, un partido de divergencias, donde hay una diversidad y multitud de gente que piensa diferente y de esa manera usted no puede organizar a un partido. Aquí tiene que haber un cambio profundo en la dirigencia y tiene que haber un cambio de actitud para rejuvenecer las filas del partido. Mire, el partido contrario tiene escuelas de capacitación política, tiene una que se llama Escuela de Liderazgo, tiene una fundación que es la Fundación Juan Manuel Gálvez, que invierte en la juventud, en educarlos políticamente, en volverlos la punta de lanza del partido. Entonces, eso lo hemos descuidado nosotros dentro del Partido Liberal. En el partido hay buena gente, hay gente pensante, hay gente exitosa, hay gente que tiene el expertise y el conocimiento necesario. Lo único que se requiere es que les den cupo, que les permitan participar. Pero de otra manera, Raúl, ya no vamos a sacar 450,000 votos, sino que vamos a sacar unos 200,000, creo. Yo recuerdo cuando don Olban se presentó para la presidencia del país por el Pino, no olvido ese debate en noviembre de 1993. Yo estaba en la HRN, hicimos una encuesta, el debate fue en el Manuel Bonilla, recuerdo, don Juan Ferrera fue uno de los organizadores. Fue una participación de don Marco Orlando Iriarte por la Democracia Cristiana, que en paz descanse don Marco, don Olban Valladares del Pino, don José Osvaldo Ramos Soto del Partido Nacional y Carlos Roberto Reina. Usted enfrentó a Carlos Roberto Reina, al Partido Liberal de los Reina, de Carlos Reina, que fue presidente
Jorge Arturo Reina, Carlos Flores, Carlos Montoya, Jaime Rosenthal, Pineda Ponce, Ramón Villeda Bermúdez. ¿Cuál es la diferencia ahora? Y este Partido Liberal que tenemos. Bueno, yo creo que la calidad de políticos de aquellos tiempos era un poco más sólida, más consolidada, más colmillo. Hoy me parece que aun cuando hay personajes ahí en esos partidos, y estoy hablando también del Partido Nacional, no crea que el Partido Nacional las tiene todas consigo. Hay una diferencia, hay una divergencia también en los niveles secundarios del partido, porque la hegemonía que se ha percibido en los últimos tiempos alrededor de una sola persona con un círculo interno muy estrecho, muy estrecho, eso no ha permitido que la segunda generación tenga más espacio para operar. Por consiguiente, si hubiese una encuesta libre, una encuesta con todas las de la ley, yo estoy seguro que el Partido Nacional no tendría esa fortaleza con la cual está pregonando. Y lamentablemente en el Partido Liberal, si usted se fija, las diferencias son nimiedades, si se puede decir así, porque no hay cosas de profundidad, no hay heridas, no hay, en política, las ofensas pueden ser soslayadas en aras de un objetivo común superior. No hay amigos ni enemigos permanentes. No hay amigos ni enemigos permanentes, y eso es cierto. Pero, aunque uno tenga que tragar fuerte, pero si el entendimiento con una persona va a provocar una consolidación para derrotar a un enemigo común, entonces hay que hacerlo. Pero ahorita en el Partido Liberal no lo hacen. No se percibe esa voluntad de poder entenderse o de bajarlas. Pero eso sería una catástrofe para el Partido Liberal. La catástrofe era para la oposición. El Partido Liberal tiene que entender que él es un puntal también en lo que puede hacer la oposición. Sin el Partido Liberal, al igual que sin un sector de libre, pues aquí la mesa tiene que tener 4 patas. Y en esas 4 patas están 3 de los partidos más grandes que quedan por fuera. Julio. No, yo creo que en Honduras hay que hacer un esfuerzo por llegar a acuerdo entre todas las fuerzas políticas, no necesariamente en una consigna, sino poniendo por delante el país. ¿Que se vaya o que se quede la MASI? No, la MASI debe quedarse, pero entendiendo que la MASI viene a asesorarnos y viene a tratar de coadyuvar para que nuestras instituciones se fortalezcan. Pero nosotros no podemos pretender que la MASI esté aquí eternamente. Aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer al Ministerio Público, fortalecer al Poder Judicial, fortalecer al mismo Tribunal de Cuentas que se encarga de auditar los fondos públicos. Pero en el fortalecimiento de estas instituciones es que debemos pensar en la MASI. Pero que hay gente que cree que si la MASI se va, entonces aquí en Honduras va a cambiar la corrupción, que aquí en Honduras los jueces ya no van a sentenciar a los corruptos, que el Ministerio Público ya no va a presentar las acusaciones. Y yo siento que aquí se ha perdido la perspectiva de para qué vino la MASI. La MASI el nombre significa misión de acompañamiento. Y es una misión que va a acompañar ¿a quién? A los operadores de justicia, para que esta gente establezca mecanismos y formatos necesarios para tener un expertise en la lucha contra la corrupción. Pero nosotros no podemos mantener eternamente a la MASI aquí en Honduras. Pero Raúl, tenemos que entender qué fue lo que pasó en un origen. Y esto le voy a decir porque esa era la queja que tenía Mayor, el primer representante, Juan Jiménez Mayor, porque el problema es que la MASI en un principio encontró embudos en los sistemas de operaciones de justicia. O sea, el Ministerio Público no era el Ministerio Público colaborador. Claro. Prácticamente la MASI ocupó espacios que necesitaba para cumplir su misión. En otros periodos, cuando yo creo que hubo más presión de organismos internacionales, de la Embajada Americana, entonces se vio que el Ministerio Público empezó a aflojar. Pero los embudos entonces se trasladaron a los juzgados. Porque ahí, y es lo que le pasa también al CNA. Usted pregúntele a doña Gabriela Castellanos
Ellos transmiten y transmiten casos y transmiten casos, y cuando acuerdan no hay seguimiento, pero ya no es de ellos la responsabilidad del seguimiento. Pero la señora ha politizado la institución porque ahí anda en las marchas y anda participando políticamente y tiene columnas en el Heraldo y tira tweets donde prácticamente politiza la institución. Pero eso no es óbice para que nosotros no podamos reconocer que ha hecho un esfuerzo y un trabajo que no se hubiera hecho si no hubiera existido la MASI. Y la MASI ha descubierto casos que han sido satisfactorios para el pueblo hondureño. Nos vamos. Don Julio, el mensaje para la población. No, yo creo que no debemos de perder la fe, la esperanza de que en Honduras podemos resolver los problemas que hemos acumulado en la última década y que estamos obligados, porque sigo diciendo, hay unas generaciones que vienen tras de nosotros que no les podemos heredar un país en una situación de desastre. Gracias. Abogado Barrientos. No, de igual manera, confiando siempre en que se produzca un diálogo fecundo, pero no una perdedera de tiempo como la que hizo Igor Garafuli con Naciones Unidas, que estuvieron un año perdiendo el tiempo ahí, no llegaron a ningún acuerdo. Condecorado. Sí, condecorado, así como condecoraron a Reinaldo Rueda por llevarnos a perder todos los partidos a Sudáfrica. Yo siento que el lugar, el foro idóneo para hacer este tipo de diálogo es el Congreso Nacional. Ahí están representadas las fuerzas políticas más importantes del Estado. Mire que cuando empezaron a dialogar sobre el tema electoral con Garafuli nunca resolvieron nada. ¿Cuándo empezaron a resolver? Cuando se lo llevaron al Congreso. Ahí es el lugar ideal. ¿Y se acuerdan ustedes de que crearon en tiempos de Reina un lugar que se llamaba el Foro Nacional de Convergencia? Y que se supone que era para que todos los sectores políticos y empresariales fueran ahí a dialogar y a tratar de llegar a consenso. Usted sabe que eso nunca prosperó. Y usted sabe que esa vaina todavía existe. Sí. Y que eso es como el plan de nación que vengo oyéndolo desde que era reportero. Que los que dirigen ese foro de convergencia, que nadie ya sabe qué hacen, con quién se reúnen, les pagan todavía el salario. Es que le cambiaron las funciones. Lo dejaron para que supervisara el plan de nación que nunca se pudo en práctica. Es lo que digo, es el plan de nación. Yo empezaba de reportero en noticias y armaron el plan de nación. Don Olman, nos vamos. ¿Qué le dice? No, muchas gracias. Yo también soy un ciudadano que no puedo perder la fe. Porque perder la fe es convertirnos en irresponsables frente al futuro que le estamos heredando a los hijos. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es un acicate contra los que controlan los mandos y el destino del país, que tienen que ponerse serios, que tienen que adoptar una responsabilidad frente a la historia y frente a este pueblo que no puede continuar en los niveles de pobreza y de marginamiento en el que ha estado. Gracias, don Olman Valladares, don Juan Carlos Barrientos y don Julio Navarro. A ustedes por permitirnos ingresar hoy lunes a sus casas. Quienes nos han escuchado a través de Radio Visión Honduras también, gracias. Les deseo una muy buena semana. Ustedes tendrán sus conclusiones sobre este análisis que han hecho sobre Honduras y el continente americano los tres distinguidos panelistas de esta mañana. Que estén bien.